Hola, ¿qué tal, Pablo? Y bueno, llegamos al segundo video y este va a estar dedicado a todo lo que es la parte de límites por definición. Bien, vamos a tratar de explicar de qué más o menos se trata esta definición de límites y qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, bueno, se me ocurrió que era mejor ver esto de una manera un poco más gráfica con la ayuda de GeoGebra para ver de qué más o menos es para tratar de tomar antes de definir los límites como tal, cuál es la idea que nos quieren vender con esto y, y después llevarlo a lo que es a palabras, ¿no? A lo que es la formalidad. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una curva f, ¿no? Como esta que tenemos acá en verde. Okay. Y hay un rango. Sabemos que f se acerca a L. ¿Sí? Como tenemos acá, tenemos que L es este valor y que F toma el valor de L en algún punto del dominio, de su dominio. Bien, entonces supongamos que nosotros queremos un rango alrededor de L, ¿sí? Un intervalo alrededor de L para los cuales esté permitidas las alturas de F. ¿Sí? Acá podemos ver que, por ejemplo, este rango está denotado por esta parte en azul. Entonces queremos ver si hay algún intervalo en el dominio, algún intervalo en todo esto, que cumpla con que todos los x dentro de ese intervalo eh, en f me den una altura dentro del rango que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una manera es buscar, obviamente tenemos que buscar el intervalo para el cual x cumple con esta condición para la función, o para el cual la función cumple esta, esta condición. Entonces vemos que acá tenemos, ya yo hice un intervalo en x, el cual está denotado por esto. Este intervalo vemos que va desde a menos lambda menos delta, que es simplemente un número, hasta a más delta. ¿Sí? Este es todo el intervalo que yo tengo. ¿Sí? Ahora, vemos que este intervalo no nos sirve. ¿Por qué este intervalo no nos sirve? Porque para que el intervalo sea válido, todos los x que estén dentro de este intervalo, para todos los x que estén dentro de este intervalo, f de x tiene que estar dentro del rango. Y como vemos, como pasa con este punto en x, f de x está fuera del rango, así que este intervalo no nos sirve. Tenemos que buscar un intervalo más pequeño. Bien, entonces, ¿cómo buscamos un intervalo más pequeño? Bueno, haciendo más pequeño a delta. ¿Por qué tenemos que hacer más pequeño a delta? Bueno, porque sabemos que ya de antemano en la gráfica se ve, sabemos que alrededor de A, alrededor de A, sí, la, la función se acerca a L. Pero el punto es que no sabemos qué tan cerca tenemos que estar de A para poder entrar en este intervalo que tenemos acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es reducir un poco nuestro intervalo. ¿Cómo reducimos eso? Reduciendo el delta, el tamaño de nuestro delta. Vemos que acá, al igual que el de epsilon, que no forma parte del intervalo, que no lo mencioné, pero el intervalo vertical nos va desde L más epsilon hasta L menos epsilon. Okay. Entonces nosotros queremos reducir es el intervalo de acá. ¿Y cómo lo reducimos? Reduciendo delta. Vemos que acá, si hacemos a delta más grande, el intervalo se vuelve más grande. Y si lo hacemos, si reducimos su valor, entonces se vuelve más pequeño. Entonces vamos a buscar un delta para el cual este nos sirva. Vemos que acá, por un lado, para este delta de 0.33, si nos cumple con que todos los x, bueno, vamos a ver si nos cumple, mejor dicho, con que todos los x dentro de él estén dentro del intervalo que tengo acá. Entonces vamos a ver, ¿este x cumple? Sí, cumple, está dentro del intervalo. Este x cumple, se lo chueco, pero sí cumple. Bien, y así vamos a tener que todos estos x cumplen, bien, todos estos cumplen. Págata. Llego hasta acá,
perfecto. Pero que cuando me acerco mucho al borde, vemos que este está fuera del intervalo deseado. Entonces este intervalo, este valor de delta no nos sirve. Tenemos que seguir buscando un delta para el cual nos sirva este intervalo. O para el cual, sí, bueno, para el cual nos sirva el intervalo en x. Entonces lo hacemos un poco más pequeño, este nos sirve. ¿Sí? Claro que nos sirve. Para este delta 0.004 sí nos sirve porque todos los delta, todos los x dentro de este intervalo, que acá no se ve muy bien, dentro de este intervalo de acá, todos los x están dentro de mi rango desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Todos están dentro del rango. Entonces este intervalo me sirve. Perfecto. Pero bueno, buscamos un intervalo un poquito más grande para que se vea mejor la idea. Ok. Bien. Este se ve mejor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los límites? El chiste de esto es que epsilon en realidad no tiene que ser un valor fijo. Epsilon puede ser cualquier valor siempre y cuando epsilon, eso es un 3, epsilon sea, eso es un 3, ya no sé. Bueno, epsilon sea mayor que 0. Bien, para todos los epsilon tiene que poder existir un intervalo como este que tenemos acá que cumpla con esto que acabamos de hacer. O sea, que podamos hallar un intervalo que para el cual todos los valores de ese intervalo entren dentro del rango que está denotado por mi epsilon. Bien, o sea que si yo quiero hacer este epsilon más pequeño, yo debería poder hallar, o sea, supongamos que epsilon ahora es de este tamaño, yo debería poder hallar un delta que cumpla con que, o mejor dicho, poder hallar un intervalo que cumpla con esto que tengo acá. Bien, entonces, claro, yo acá puedo modificar mi delta para que cumpla con esto. Vamos a ver si lo pongo un poquitico. Bueno, ahí casi. Bueno, por cuestiones de... bueno, ahí está. Sí cumple. Pero si yo quisiera seguir haciendo mi delta ya más y más y más pequeño, ya no pudiera seguirlo graficando. Entonces es una limitante del programa. Pero el asunto es que esa es la idea, que yo debo poder hacer mi delta tan pequeño como yo quiera. Y sin embargo, poder seguir consiguiendo un intervalo en mi eje de las X o en mi dominio para el cual todos los X que estén dentro de ese intervalo cumplan con que entran en el intervalo vertical. Bien, entonces de esto es de lo que se tratan los límites. Bien, cuando ocurre esto con un límite, bien sea cuando yo tengo que vamos a escribirlo acá, ¿sí? Que el límite de x cuando tiende a df de x es igual a L. Bien, es porque está ocurriendo esto que tenemos acá. Es porque yo puedo tener el epsilon, o sea, para esto que tengo acá, para todo esto que tengo acá, puedo tener el epsilon tan pequeño como yo quiera. Y siempre va a existir un delta que me satisfaga con que existe este intervalo. Y este delta va a ser mayor que 0. Ok, entonces de esto es lo que se trata el, el concepto de límites. Bien, bueno, y este delta vemos que esta es justamente esta de acá y esta L es esta L de acá. Bien, cuando no podemos conseguir esto para un límite, ¿sí? O para un valor, bien sea para un valor A o para un valor L, para una función dada, entonces ocurre que en ese caso el límite no existe, no se puede definir un límite ahí porque simplemente no está definido. Bien, o mejor dicho, está fuera de la definición. Esto ocurre, lo que pasa es que acá va a ser un poco difícil de verlo, vamos a ver si lo puedo hacer.
con estos sitios tuviera, por ejemplo, algo como esto. Llega hasta acá la función y después sigue por acá arriba. ¿Sí? Ya hemos visto en ejercicios anteriores que cuando pasa algo como esto, entonces el límite no existe porque los límites laterales no existen. Pero una manera de también demostrar que el límite no existe, por medio de la definición de límites, es demostrar que no puede existir, o mejor dicho, que yo no puedo variar para este caso a epsilon como yo quiera y todos los x en este intervalo van a estar dentro del rango. Si nos fijamos para este caso, los epsilon, las alturas de x, si están por este lado dentro del rango, bien, se acercan a L, pero por este lado no se acercan a L. ¿Qué digo? Mejor dicho, no es que no se acercan a L, sino que están fuera del rango. Bien, y ya con que un solo x del intervalo esté fuera del rango, ya el límite en ese caso no existe. Bien, eh, y por eso es que no existe el límite en este tipo de casos. Bien, entonces vamos a ver cómo llevamos esto a lo que es la definición de límites como tal. Ok, entonces tenemos lo que ya habíamos escrito antes. El límite de x cuando tiende a A, de f de x cuando tiende a L. Y vamos a ver cómo definir esto. Entonces, recordemos, esto que tenemos acá, que esto se debe cumplir para que el límite exista, que debe haber, hay un intervalo en el eje de las x que contiene a un punto donde los puntos, de ese intervalo cumplen con que fx está en un intervalo que contiene a L. Llamemos a esto el intervalo B. El tamaño de este intervalo B tiene que poder ser tan pequeño como nosotros queramos. Acá, bueno, tuve un error yo. ¿Sí? Que hay un intervalo que contiene a un punto. Que contiene a punto donde todos los puntos. Ah, no, mentira. Está bien. Donde todos los puntos cumplen. Bueno, esto creo que te va a enredar más de lo que quise hacer cuando estaba haciendo las diapositivas. Ajá, entonces tenemos la definición del límite, es esta que tenemos acá. Bien, entonces vamos a comenzar por leerla, simplemente. La función f tiende al límite L en A, significa, o sea, ¿qué es lo que significa esto? Que para todo epsilon existe, que para todo epsilon mayor que 0 existe algún delta mayor que 0, tal que para todo x, si x si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de x menos l es menor que epsilon. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto acá y cómo esto nos describe lo que acabamos de hacer en la primera parte del video. Bien, entonces vamos a comenzar viendo las partes de esta definición. Primero, vemos que esto que dice acá, que la función f tiende hacia L, tiende hacia el límite L en A, es exactamente esto que tenemos acá. Bien, acá nos están explicando qué es lo que nos quieren decir con esto. Bien, entonces dejemos esto a un lado por un momento y enfoquémonos en estas partes de acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Primero, esto lo que quiere decir es que hay un rango, o mejor dicho, hay un intervalo, bien, donde este es A y este es el eje de las X, que va desde A más epsilon hasta A menos epsilon. Bien, entonces nos hablan de este intervalo acá. ¿Sí? Porque esto lo que quiere decir es que son todas las X que están, o sea, todas las X que desde X hasta A hay una distancia menor que epsilon. Bien, entonces como todas las X que cumplan con esto van a estar dentro de este intervalo. Bien, y nos dicen acá que debe ser mayor que 0. Bien,
por lo que x siempre tiene que ser diferente que a. Porque si x es diferente que a, entonces ya no está dentro de este intervalo, porque si x fuera igual a, tendríamos a menos a, 0, y ya tenemos que estar fuera del intervalo. Así que esto tiene acá un círculo en blanco. Bien, entonces eso por un lado. Eso es a lo que se refieren con esta parte de acá. Bien, vamos a ver ahora a qué se refieren con esta parte de acá. Tenemos entonces que este es L. Bien. La distancia entre la altura de f o el valor de f de x y L tiene que ser menor a epsilon. Bien, por lo que la distancia no puede ser mayor a esto. O sea, a e menos epsilon, a e menos e, son 3, a e menos epsilon. Bien, f de x no puede estar fuera de este intervalo. Eso es lo que nos quieren decir con esto acá. Entonces, vemos que nos dicen, para todo x, o sea, para todos los x dentro de este intervalo de acá, o sea, para todos estos valores de x, ok, entonces nos dicen, para todo x, si se encuentran, o sea, para todos los x que se encuentren dentro de este intervalo, tiene que ocurrir que los f de x de cada una de esas x estén dentro de este intervalo. Bien, eso es lo que nos quieren decir con esta parte de acá. ¿Sí? Ok, entonces ¿qué nos quieren decir con el resto del enunciado? Bueno, para todo epsilon mayor que 0, o sea que lo que decíamos anteriormente, que cualquier valor de epsilon, que para cualquier valor de epsilon debe existir al menos un delta tal que pueda ocurrir esto que mencioné anteriormente. O sea, que no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea epsilon, tiene que poder existir un delta y por consiguiente entonces un intervalo en x tal que todos los x dentro de ese intervalo, o que si hay un x dentro de ese intervalo, entonces el f de x de cada uno de esos x esté entonces dentro del intervalo este de acá. Bien, que es este de acá. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere decir este enunciado. Bien, entonces, bueno, espero que te haya servido esta definición de límites. De todas maneras, bueno, la primera que yo lo leí me costó un montón, varios días poderlo entender y darle vueltas a la idea en la cabeza porque es un poco complicado llevarte lo que uno más o menos veía de límites y todo esto a esta definición que tenemos acá, ¿sí? Pero, sin embargo, estoy seguro que si le dedicas unas horas de tu pensamiento, estoy seguro que lo vas a lograr, lo vas a terminar entendiendo a la perfección. Bien, entonces, bueno, Pablo, te dejo con este video y seguimos con el siguiente. Hasta luego.